Hola, este es el tarot de Paola. Yo soy Paola y vamos a estar haciendo la lectura para Escorpio, Sol ascendente, Luna o Venus en Escorpio, para lo que corresponde al mes de marzo 2022 en cuanto al amor. Entonces esta es la lectura para Escorpio, Sol ascendente, Luna o Venus en Escorpio, correspondiente al mes de marzo 2022 en cuanto al amor. Bueno, comencemos. Bueno, la energía central es la del 8 de oros. El 8 de oros nos habla de una carta de la carta del trabajo, del esfuerzo. Pero es el estar trabajando laboriosamente en algo, ¿no? Es una carta que tradicionalmente representa un orfebre trabajando en un oro, ¿no? O sea, en algo material, algo importante, algo a lo cual se le está dedicando tiempo y oficio. Así que vamos a ver qué hace, que la energía es eso, ¿no? De estar materializando y usando eh, nuestro oficio eh, en algo en concreto que se está manifestando, algo valioso. Vamos a ver la energía que lo atraviesa. Un 10 de bastos, o sea, una carta también de mucho trabajo, de, sí, de trabajo arduo, ¿no? De estar poniéndole todo el empeño a eso. Es una carta de estar muy, también es la carta de mucho esfuerzo, pero en conjunción nos habla de estar trabajando y poniendo, ya habíamos dicho, nuestro oficio, nuestro saber en función de algo valioso. Vamos a ver de dónde venimos. De una torre, de una carta que no es mala. La torre representa eh, cuando es la carta esta habla de la torre de Babel, ¿no? O sea, aquello que no tiene cimientos sólidos, el rayo divino viene a romperlo. Es una cuestión casi de destino inexorable, ¿no? Es aquello que son estructuras, son situaciones de vida, son vínculos, todo aquello que en algún momento pudo haber sido funcional en nuestra vida y luego deja de serlo. Eh, no tienen que ser rupturas de vínculos, sino quizás de formas de pensar o de estructuras. Después vamos a pedir aclaraciones. En el pasado más reciente tenemos la carta del el caballo de oros. Este caballo representa energías de tierra. Es una energía masculina, energía de tierra. Estamos hablando de Tauro, Capricornio o, ¿qué más me falta de tierra? Virgo, perdón. Entonces son energías que tienen que ver, el caballo de oros es un caballo lento, pero así como cuando llega con esa moneda, que es algo valioso, eh, es una oferta concreta, es algo sólido, estable, como son los signos de tierra, ¿no? Eh, los signos de tierra se caracterizan por eh, esa laboriosidad, ¿no? Hasta el empecinamiento de conseguir su objetivo. Son lentos pero seguros. Condice mucho con esta energía, ¿no? Que hablábamos de trabajo, de todo el oficio, de todo el esfuerzo puesto
allí. Aquí vemos esta energía de Tauro que nos habla, Tauro, Capricornio, Virgo, que nos habla de eso, ¿no? Vamos a ver lo que tenemos más en el plano consciente. Tenemos el 5 de bastos. El 5 de bastos es una carta que nos habla de las discusiones. Es una carta de rivalidades, una carta de peleas. De peleas no son las más fatales, después vamos a ver, son discusiones, ¿no? Perdón, estaba tomando un poquito de agua. Vamos a ver luego, pedir aclaración. Después tenemos, en el futuro próximo, tenemos la templanza. La templanza es una carta que representa al signo de Sagitario. La templanza nos habla de comunicaciones, de equilibrarse, las emociones, ¿no? Es una figura que es un arcano mayor y nos habla de alcanzar el equilibrio, porque aquí se habla de equilibrar sentimientos, también nos habla de prudencia y habla de procesos, ¿no? Porque es una carta que sí es una carta lenta, como habla de un proceso de equilibrarse, esta figura no en este diseño de tarot que es de otras características, ¿no? Pero en el de Rider o en el de Marsella, que son los más tradicionales, vemos un ángel que trasvasa líquido de una copa a otra. El líquido representa los sentimientos, entonces nos habla de equilibrar esas emociones, a veces de encontrar ese equilibrio. Eso a veces condice un tiempo, ¿no? No es un proceso rápido. Pero bueno, vamos a ver si se trata de eso, si se trata de comunicaciones, si nos habla de prudencia, si nos está hablando del signo de Sagitario. En los sentimientos de Escorpio, acá tenemos la carta del 5 de copas, que es la carta del duelo. Acá es una carta que nos muestra una pérdida, un duelo, ¿no? Aquí hubo una pérdida y se está procesando precisamente ese dolor. Es una carta que nos muestra eh, pesadumbre o tristeza ante esa pérdida. En el entorno tenemos el 6 de espadas, que es una carta de salir de una situación o un lugar o alejarnos de personas o situaciones, ir hacia otra situación, movernos. Las espadas son pensamientos, son palabras, no necesariamente tiene que ser un viaje, un traslado físico, puede serlo o no, pero sí movernos quizás en pensamiento de, de algo que más conflictivo hacia aguas más tranquilas, hacia, digamos, es una carta generalmente bastante melancólica o triste, pero esperanzadora porque mira a ir hacia una situación mejor, ¿no? Moverse hacia un lugar más ventajoso, beneficioso. Vamos a ver en los sentimientos, en los miedos o esperanzas tenemos el diablo. Y bueno, el diablo es una carta que nos habla de tentaciones, de apegos. También es una carta de iluminación. En, en la carta del diablo nos estamos aferrando a una situación o nos sentimos encadenados, digo aferrando porque nos sentimos encadenados a esa situación, pero es un apego, no es un encadenamiento real, nadie nos somete a esa situación, sino que somos nosotros mismos que por apego o por, digamos, entre comillas, obsesión, nos
aferramos a esa situación o a esa persona. Por eso nos habla de las tentaciones, ¿no? Básicamente es eso. Vamos a ver luego si es un miedo, una esperanza. También es una carta de iluminación porque todos necesitamos trabajar nuestra sombra para encontrar la luz. O sea, siempre se dice que no, la luz se enciende en medio de la oscuridad, ¿no? Nos permite encontrar esa flama. Realmente a veces, bueno, es mucho más largo el tema, ¿no? Pero el diablo nos viene como carta del tarot, como arquetipo del tarot, nos viene a hacer a tentar, pero eso nos lleva a trabajar nuestra sombra, nuestros deseos y que hagamos una elección en esto que tiene que ver con el discernimiento y el libre albedrío a nivel espiritual, para que hagamos una elección a ese nivel, ¿no? En el plano espiritual. Así que por eso se llama una carta, que es el diablo también es iluminación, porque ahí nos hace optar a nosotros los seres humanos como por un camino o por el otro, ¿no? En ese discernimiento y libre albedrío en que el ser humano posee. Así que bueno, es una carta poderosa y mucho más espiritual de lo que uno se imagina, ¿no? En un principio. Y si no, en el plano más terrenal, nos habla de nuestras pasiones que a veces nos encadenan. Bueno, vamos a ver en el futuro más lejano, también representa Capricornio, un signo de fuego. En el futuro, hacia fines de marzo, tenemos la carta de el Rey de Copas. Aquí viene a estar representados los signos de agua, precisamente Escorpio, energía más, bueno, signos de agua, Escorpio, Piscis, Cáncer, maestro de su elemento, con las emociones equilibradas, ya maduro, nos habla de energía masculina, sensible, empática. Bueno, vamos a hacer un poco una aclaración de las cartas para tener más información. Comencemos con el pasado reciente, con este caballo de oros. Vamos a pedir dos cartas. Para ese caballo de oros. La primera, 6 de copas. Nos habla esta carta, nos habla de relaciones de mucho tiempo. Pueden ser con hermanos, porque nos habla también de cartas que tienen que ver con la infancia. Es la carta que también representa la herencia. A veces, si no son relaciones de mucho tiempo, nos habla, para aquellos que crean en esto, de vidas pasadas. También nos habla de melancolía, ¿no? Porque es cierta añoranza por el pasado. Y la carta del juicio. Acá estas dos cartas sí nos estarían el juicio, es el juicio en este contexto nos habla del juicio divino, es una carta que también representa Libra. En el juicio divino sería lo que es también en la vida, ¿no? En general, cada acto tiene su consecuencia. Bueno, es la justicia divina sería que uno recibe en función de los actos realizados, ¿no? Es una carta karmática y junto con esta carta de vidas pasadas nos estaría hablando en algunos casos
de, de un vínculo karmático, ¿no? Con este caballo de oros. Podría darse ese vínculo de vidas pasadas, de un vínculo karmático, ahí se viene a trabajar algo, ¿no? A resolver algo este, que quedó pendiente, ¿no? O a equilibrar alguna relación. Si no hablamos de karma, quizás este vínculo con la justicia tenga que equilibrarse, ¿no? Es un vínculo de mucho tiempo, y en algunos casos, si son hermanos, quizás se trate, como es el juicio, y esta carta representa herencias, quizás en algún caso nos esté hablando de vínculos familiares, que haya algún tema a resolver, ya no con la justicia divina, sino con la justicia del hombre, ¿no? Algún tema de herencias o algo a resolver a nivel de justicia. Vamos a ver esta torre, que es una carta fuerte también, de que nos habla. Escorpio siempre intenso. Escorpio en su más alta vibración se lo asimila al ave fénix que renace de sus cenizas. Escorpio en el tarot está representado por la muerte, porque es el que tiene situaciones. Escorpio siempre sabe renacer, ¿no? De las situaciones, así que Escorpio siempre es intenso. Vamos a ver, para que nadie se asuste, la muerte en el tarot representa la transmutación, ¿no? La transformación, el cambio, ¿no? Por eso es muy lógico también que en su alta vibración Escorpio sea el ave fénix, quien renacía de sus cenizas, ¿no? Esa cuestión de ciclo, de finalización, inicio, ¿no? Vamos a ver la torre. A ver un poquito. Dos cartas para que nos hablen de la torre. Un 5 de oros y un 9 de bastos. Bueno, acá tenemos preocupación, ¿no? Acá esta carta, el 9, nos habla de preocupación. Nos está hablando más que de preocupación, es la carta que nos habla de poner las armas, ¿no? De haber abandonado la lucha, de haber estado batallando. Acá teníamos el 10 de bastos con esa energía del mes, que es estar agobiado, ¿no? Que decíamos, cargando toda, esforzándose, poniendo todo de sí. Y bueno, este 9 nos habla de haber depuesto las armas, de abandonar o no, cesar esto de batallar, tener las heridas de haber peleado y haber adoptado una, una situación más de prudencia, de mantenerse cauto, como al margen del conflicto. El 5 de oros aquí es la carta que nos habla de un sentimiento de abandono. Si bien los oros son cuestiones materiales, generalmente un sentimiento de, ya les digo, o literalmente de haber quedado por fuera del lugar de cobijo, de protección, mm, y estar en el Rider tradicional muestra a dos figuras en el frío, ¿no? Una de ellas, una persona herida, por eso también es una carta que representa enfermedad, pero como acá es una lectura de amor, estamos hablando de
haber quedado, esta cuestión de abandono, haber quedado fuera de lo que es este vínculo o este refugio por ahí que es el hogar o la familia o el grupo de pertenencia, ¿no? O sea que yo veo con estas cartas que hablábamos que era una cuestión o kármica o relaciones de larga data o que quizás tenía que ver con relaciones familiares, con juicios, ¿no? Una crisis muy grande donde puede ser que alguna persona haya tenido que salir del hogar, quedar fuera del hogar, una crisis muy grande, y esto se dio en el marco eh, de, de poner las armas, de no seguir peleando, ¿no? De adoptar una situación de hasta acá con esta crisis, ¿no? Y esto de estar fuera de ese hogar o ese lugar de pertenencia, eh, de esa institución, llámese institución, ya sea el hogar real de uno o ese lugar por ese que nos da cobijo, eh, quizás el alejarse, esa crisis, alejarse, irse de ahí en una actitud de prudencia, de no seguir en el conflicto, ¿no? Vamos a ver, porque aquí en el plano más consciente tenemos una carta del 5 de bastos, que yo dije que es la carta de las discusiones, de las rivalidades. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con estas cuestión de discusiones y rivalidades. A ver, vamos a ver, Escorpio. Ese 5 de bastos, aquí hace referencia a dos cartas que nos aclaren. Tenemos el ermitaño, carta de tierra, de Virgo, y el 8 de copas. Sí, el ermitaño es el sabio, es la carta, tiene esa luz, que es la estrella, es esa guía, esa luz siempre representa la guía interna, ¿no? La luz interior nuestra, esta estrella que nos guía, esa intuición, pero ese saber, esa espiritualidad, ese interior que nos alumbra, ¿no? Es, ya dije que representaba a Virgo, pero yo lo veo que es estar buscando esa guía interna o estar ensimismado. Y el 8 de copas nos habla de dejar sentimientos atrás. Yo creo que tiene que ver con estos conflictos, a pesar de que hay mucha emoción de Escorpio, esto nos interesa, decidimos en base a salirnos de las discusiones, buscar aislarnos, ser introspectivos o en un acto de sabiduría, alejarnos de estos sentimientos, de esta situación. Arduo el trabajo. Todo nos habla de esta cuestión muy de conflicto, donde de crisis profunda, de, de adoptar una actitud de no seguir agregando leña al fuego y hay, hay dolor, hay pesar, pero optar, acá nos habla de prudencia, ¿no? Esto de poner las armas, de estar como más expectantes, más prudentes, acá nos habla de estar ensimismados, más volcados hacia adentro, tratando siempre de dejar el conflicto atrás. Y ahí se entiende esta carta que nos hablaba de la templanza, nos hablaba de estar buscando el equilibrio emocional, de estar equilibrándose, de estar volviendo, tratando de encontrar el eje. No lo veo en este caso de comunicación, sino yo creo que Escorpio lo que está tratando es de, de equilibrarse, ¿no? Vamos a pedir. Es muy fuerte la situación de Escorpio. Vamos a ver
2 cartitas más para que nos aclare la templanza. Sí, Escorpio buscando su equilibrio. Acá nos sale el caballo de copas. El caballo de copas nos habla de los signos de agua. Es un caballo que viene con una copa ofreciendo ese sentimiento, ese amor. Tiene que ver con esto de que hablamos, energía masculina, de acción, no es el más rápido. Ya habíamos hablado que esta carta es una carta lenta. Es una carta que también representa prudencia, como esta misma carta representa prudencia. Estamos hablando de equilibrarse, dejar sentimientos atrás. Yo creo que Escorpio va a estar avanzando, sí, va a estar avanzando, pero con prudencia. Va a tratar de equilibrarse y en función de este ensimismamiento, de esta meditación, ya hablamos, esta carta también es de avance porque era dejar sentimientos atrás, es una carta de moverse. Yo creo que va a estar primero sopesando bien, equilibrando, sopesando situaciones emocionales y avanzando. Vamos a ver, sí. Y esta es la carta, la sota. Generalmente yo les llamo la carta del peregrino porque nos muestra una figura con un basto mirando hacia ese camino nuevo que está emprendiendo. O sea que sí va a estar equilibrándose y en forma prudente una vez que se equilibre o que encuentre ¿no? En forma prudente, va a estar avanzando en ese inicio, en ese camino eh, que va a estar transitando. Vamos a ver aquí donde vemos una pérdida. No nos olvidemos que aquí hay una torre. Para algunos habrá sido salir esa crisis. Acá nos habla de relaciones kármicas, de mucho data. Para algunos hablará de cuestiones, ya les dije, de herencias o juicios con hermanos, salir del hogar o de una crisis muy grande. Aquí una torre. Vamos a ver esta pérdida, este sentimiento, porque acá estamos hablando de los sentimientos de Escorpio. Esta pérdida de Escorpio. El emperador, energía de Aries, y el 4 de oros. Bueno, acá tenemos una pérdida muy grande, ese sentimiento de pérdida. Tenemos la carta del emperador que nos habla del signo de Aries. Y la carta del emperador es esa carta del liderazgo, del padre, de la figura de autoridad. Es una figura muy rígida. También me lo dice el 4 de oros, que es una carta que nos habla de apegos, ¿no? Y de estar protegiéndose. Yo creo que ante esta pérdida, Escorpio se está como acorazando, ¿no? Está como una actitud muy rígida y muy acorazada. Esta pérdida lo está, no sé si la está dejando fluir, sino que lo está llevando en este momento a tomar una actitud, o quizás siente que por el entorno, luego veremos, tiene que ser esa figura de liderazgo fuerte, en, en mostrarse sólido eh, y, y seguro, ¿no? O em, ante ante el dolor, porque esta carta del duelo, ¿no? Ante este proceso de duelo que está transitando ante esta pérdida,
lo que está haciendo es tomar una actitud muy rígida y muy y se está resguardando, ¿no? Como que se está acorazando. Pueden ser las dos alternativas. Vamos a ver en el entorno ese 6 de espadas que hablábamos, que es salir de aguas turbulentas hacia aguas más tranquilas, estar moviéndose, ya sea en pensamientos o literalmente, de un lugar de mayor conflicto a un lugar más esperanzador. También tiene un dejo de melancolía esta carta, ¿no? De cierta tristeza. Es como una carta del exilio, ¿no? Sumado a esta carta del 5 de oros que me habla de sentirse abandonado por fuera del hogar o del lugar del cobijo. Y con este 6 en el pasado, que también nos habla de añoranzas por el pasado. Vamos a ver de qué se trata en el entorno. Entonces, 2 cartitas más. Vemos una sota de espada y una reina de copas. Acá tenemos una reina de agua. Y acá tenemos un caballo de aguas. Así que hay una cuestión de noticias, hay un movimiento, hay mensajes que llegan, hay información que nos está llegando. Hay información que nos está llegando con respecto a esta reina de copas. Esas informaciones tienen que ver con, ya digo, con cambio de ideas, con... La información puede estar llegando por internet, por mensajes de texto. Hay una información que nos está llegando de esta reina de agua. No necesariamente tienen que ser signos de agua, pero sí nos habla de una figura femenina, sensible, amorosa, empática. Y nos está llegando información y nos habla de esto de un cambio en la forma de pensar o en las comunicaciones, en las palabras, y es un cambio que se va a estar dando para mejor, ¿no? Es una comunicación que empieza a fluir. Acá teníamos otra sota, que era un camino que se iniciaba. Este entorno, tenemos este caballo, fíjense, 2 personas de agua que se miran. Así que aquí hay un inicio, ¿no? Un camino nuevo que se empieza a transitar, mensajes que llegan y nos hablan de movernos hacia un lugar mejor. O sea que si las comunicaciones con esta reina de agua estaban bloqueadas o no estaban fluyendo, van a empezar a fluir mejor. Vamos a ver en el diablo, en miedos o esperanzas, de qué nos habla. Hemos dicho que también podía tratarse de un signo de Capricornio. Vamos a pedir 2 cartitas para aclarar. Tenemos un loco y un 7 de copas, que son las ilusiones o las opciones. Yo creo que más que miedo o esperanza se trata de un deseo de Escorpio. Yo creo que Escorpio se siente muy apasionado, también lo digo por el loco, y muy ilusionado
en un inicio, ¿no? Como el cero es espíritu, el cero, el loco representa ese salto de fe, representa ese niño, ¿no? Esa confianza plena, ese espíritu porque es como un bebé, ¿no? Cuando nace, eh, ese espíritu es conocer el mundo, todo es nuevo, todo es lleno de posibilidades, es espíritu renovado. Y con el loco nos habla, no me suena mal, no me suena, me suena a sentirse apasionados por, por ilusiones nuevas o por opciones que puede elegir. Yo lo veo más por esta cuestión de ilusiones, ¿no? Que es un, ya les digo, más que miedos o esperanzas, yo creo que es el deseo de Escorpio de, de poder lanzarse hacia sus pasiones, hacia sus sueños. Vamos a ver este Rey de Copas. Hay en el pasado vemos mucho conflicto y hacia el futuro reciente, hacia marzo, vamos a ver que bastantes, eh, bastante más copas, ¿no? Bastante más conectados con los sentimientos. Vamos a ver, salvo esta parte que vamos a ver, que ya digo, o están oficiando Escorpio como tener que guardar una postura frente al dolor, ¿no? Como estar sosteniendo por ahí actuando de contención, ¿no? De esta cuestión del líder, es una figura de autoridad paternal y demás, de estar sosteniendo ante la pérdida o ante esta situación de crisis que se vive, que están hacia el pasado, o esta cuestión de estar blindándose los sentimientos. Por lo que yo veo sería más de estar poniendo, como decimos, el pecho a las balas, de estar guardando, eh, sosteniendo, ¿no? Siendo sostén, esa cuestión casi paternalista, ¿no? De estar frente a la crisis, mostrarse el sostén afectivo, eh, quizás para los demás. Bueno, pero vayamos para los demás, si esto fue una cuestión, una crisis de tipo familiar, ¿no? Que abarcó a otras personas. Vamos a ver ese Rey de Copas hacia el futuro más lejano, o sea, fines de marzo, 7 de espadas y el Papa. Bueno, acá nos muestra energía de agua y acá nos muestra energía de Tauro. Y el 7 de espadas es la carta en general que tiene que ver con la astucia, la estrategia. Es la carta, también es la carta de las mentiras. Así que y también esta carta nos habla de las instituciones, de lo establecido. Así que yo veo eh, que con estos sentimientos de tener que estar eh, sosteniendo, mostrándose estable, de estar como plantado en una actitud de, ya habíamos dicho, de estar acorazado, yo creo que no tiene que ver específicamente con mentiras o engaños, sino con esta cuestión de estar mostrándose estables, eh, siendo soporte,
siendo, por eso dije, representa las instituciones, acá habíamos dicho de quedar por fuera del hogar y demás, siendo como se dice un pilar, yo creo que tiene que ver con este contexto, ¿no? No de engaños ni de mentiras en sí, sino acá teníamos un 7, acá tenemos un 7, que esto que era miedos o esperanzas, este deseo de soltarse, de poder vivir las ilusiones, los deseos, queda aquí en deseo porque lo que finalmente está en los sentimientos de Escorpio es una situación de mostrarse estable, sólido, o sea, se está controlando. Acá hablamos de equilibrar emociones, de estar guardándose, ¿no? De estar en un sentimiento, dejando los sentimientos atrás y de estar muy, muy ensimismado. Yo creo que finalmente lo que está haciendo Escorpio es no mostrando, no es que, o sea, el engaño sería no estar mostrando estos deseos, estas necesidades, este deseo de ilusionarse o el dolor, el proceso de pérdida. Vamos a pedir una carta consejo y si fuera una relación entre una persona de agua y una persona de Tauro, algún signo de tierra, bueno, no se le está mostrando quizás este sentimiento de pérdida o esta faceta, estos deseos, ¿no? Se está haciendo porque hablábamos de ser prudentes, de por ahí que tiene que ver con mantenerse ensimismado para no generar conflictos. Así que bueno, veamos, porque habíamos hablado acá, teníamos una reina de copas que estaba mejorando la comunicación, quizás sea por eso, ¿no? La actitud prudente para no generar mayores conflictos. Pero bueno, veamos una carta consejo, me gustó esta, perdón, el ermitaño, la misma que teníamos acá, en el plano consciente de Escorpio. Bueno, el ermitaño como consejo, nos habla el ermitaño sabiduría, es actuar sabiamente, es la carta de la meditación, de la introspección, de buscar, ya habíamos hablado, la luz interior. Básicamente es eso, estar actuando sabiamente, de ser introspectivos, de meditar, de buscar esa guía interior. Todos tenemos esa brújula espiritual interna que nos guía. Sería estar buscando esa luz interna que nos guíe en este momento. Es una carta que nos habla de aislamiento y soledad. No lo tomen de la forma más triste, sino que muchas veces nosotros necesitamos tiempo para reflexionar, para conectar con nosotros mismos, para poder procesar y meditar, ¿no? Y encontrarnos. Así que a veces se necesita alejarse un poco del ruido externo para encontrarnos. A ver, vamos a pedir una cartita más para Escorpio. Para el mes de marzo, una cartita más del oráculo de la calle, un consejito. Reconocer. Bueno, la voy a leer un poquito fuera de la cámara porque es difícil de leer. Tiempo de crecimiento real, mira hacia adentro, siempre dentro. Posees dones y sabiduría que reconocer y utilizar. Eres un ser medicina cuando crees y confías en ti mismo. Puedes ser fuente de felicidad, sanación y expansión.
Cuando te dejas ser, si no crees en ti, nadie lo hará. Dependerá siempre de la aprobación de la afuera. Así que bueno, tiene que ver un poquito con esto también con el consejo del ermitaño, ¿no? Que nos pide un tiempo de crecimiento real, mira hacia adentro, lo que hablábamos del ermitaño, ¿no? Siempre dentro, posees dones y sabidurías, el ermitaño es el sabio, que reconocer y utilizar. Eres un ser medicina cuando crees y confías en ti mismo. Puedes ser fuente de felicidad, sanación y expansión. Cuando te dejas ser, si no crees en ti, nadie lo hará. Dependerá siempre de la aprobación de la afuera. Bueno, Escorpio, como siempre, ya lo había dicho en algún momento, es el ave fénix. Siempre renace de sus cenizas, así que bueno, un mes intenso y donde va a estar haciendo un trabajo interno importante y obviamente tienen toda la sabiduría para poder hacerlo. Bueno, Escorpio, un beso enorme, el mejor mes de marzo y nos vemos en la próxima.